Buenas tardes. No sé si se oye. Creo que sí. Perfecto. Vale, me dicen que se oye. Bueno, pues lo primero, anunciar de qué va el webinar. Hoy vamos a hablar un poco de nuestros primeros pasos en Data y en concreto vamos a conocer el producto de Power BI de Microsoft. Un momento que tenía esto por aquí. Vale. En primer lugar, pues me presento para los que no me conozcáis. Soy Pedro Sánchez Naranjo, soy Technology Team Leader en Brave. Soy también miembro organizador de la comunidad de .NET Fans aquí en Málaga. Y bueno, ahí tenéis también mi Twitter y mi blog personal en el que suelo también subir trucos, posts y cosas relacionadas tanto con Azure como con Power BI, que es con lo que estoy trabajando últimamente. Un pequeño índice de lo que vamos a ver, pues voy a hablar un poco, una pequeña introducción de qué es la Power Platform de Microsoft. Nos vamos a centrar en uno de las herramientas de Power Platform, que es Power BI, y vamos a ver qué es, cómo se puede usar tanto a nivel empresarial como a nivel social. Y también vamos a ver un poco las herramientas para desarrollar un report, que es el Power BI Desktop y tipos de conectores que tenemos y, bueno, lo mínimo y necesario para poder hacer un primer report. Y una parte final en la que veremos es una demo de un pequeño report que he montado y si da tiempo pues empezar, lo intentaremos hacer desde cero para ver paso a paso y ver cómo en pocos pasos podemos tener varios repos funcionando con cualquier origen de datos. Vale. Como hemos dicho, primero voy a explicar un poco para los que no les suene qué es el Power Platform. Pues bueno, Power Platform es la plataforma empresarial que tiene Microsoft y lo que te permite es pues crear aplicaciones, analizar datos, automatizar flujos y demás, pues conectando múltiples aplicaciones entre sí. Eh, la plataforma, como hemos dicho, permite integrar y sincronizar todo el análisis de datos, incluso con aplicaciones móviles o Power App, y esto lo que nos ayuda, o más bien lo que ayuda a las empresas es a aumentar la productividad y su eficiencia desde un punto de vista de datos de rendimiento. He dicho que Power BI era una de las herramientas de Power Platform, en concreto son 4 herramientas, Power BI, Power Apps, Power Automate, que es el antiguo Microsoft Flow, y ahora recientemente una herramienta nueva que se ha añadido, que es Power Virtual Agents. Digamos que la principal fortaleza que está haciendo Microsoft en este apartado es ofrecer todas estas herramientas para poder crear aplicaciones y análisis de datos con muy con muy poco trabajo. Es decir, casi todo es aplicaciones sin código, es fácil de aprender y es muy fácil de sacar aplicaciones con poco tiempo y con gran rendimiento. Aquí vemos un poco un gráfico de las 4 herramientas que hemos dicho. Voy a definir un poco más en detalle cada una. Power BI, que es la que vamos a ver, es la plataforma de Business Intelligence y de análisis de datos que tiene Microsoft por excelencia. Se comenzó como una herramienta simple para visualizar datos
en que se lanzó, me parece que fue, no sé si por el verano de 2015, pero últimamente ha ido evolucionando a algo mucho más sofisticado y complejo. Y ya es prácticamente una plataforma en la que se puede realizar el ETL, el proceso de extracción de datos, y se puede hacer un análisis avanzado. Ahora veremos con todas las funcionalidades que tiene, pero bueno, ya no es simplemente como se hacía al principio, que era importar un Excel y mostrar unos datos, sino que te puedes conectar a muchos orígenes de datos, puedes crear un modelo bastante complejo en tu app de Power BI y puedes hacer bastante transformación de datos. Power Apps es una herramienta que te permite crear aplicaciones sin código y aplicaciones rápidas. Por ejemplo, no sé, una aplicación para solicitar vacaciones o una aplicación para meter los incurridos de tu hora de trabajo. Pues simplemente teniendo, por ejemplo, una lista de SharePoint, con Power App puedes hacer un conector y te generas la aplicación con tus botones y tus notificaciones y todo, y descargándote la aplicación de Power Apps en el móvil o en el PC, pues tienes esa aplicación publicada para toda tu empresa en muy poco tiempo. Power Automate, que es el antiguo Microsoft Flow, pues es para hacer procesos automatizados de trabajo. Aquí, pues un ejemplo fácil es aquí la misma aplicación que hemos dicho de Power Apps, por ejemplo, de petición de vacaciones, pues podemos definir un flujo en el que una vez que solicitas tu turno de vacaciones, pues eso envía un correo a tu responsable y una vez que tu responsable da el OK con el correo que le ha llegado, pues se te manda una notificación con que tus vacaciones han sido aprobadas. Pues todo ese flujo que se hace a través de conectores y de acciones relacionadas es lo que se hace con Power Automate. Y por último, la herramienta más reciente que se ha añadido a la plataforma, que es Power Virtual Agents, y lo que te permite es crear bots sin codificación, pues pequeños bots que puedas tener en la página de tu compañía para ofrecer tus productos o para resolver dudas o para cualquier cosa. Hasta ahora, para realizar un bot es necesario pues un bot más complejo, pues bastante código, luego también tendrías que ver cómo publicarlo y demás, y aquí con Virtual Agent, pues sin código, también puedes crear un modelo con el iBuilder, entrenarlo y tener un bot, en este caso sencillo, en pocos pasos y que puede usar cualquier integrante de tu compañía. Comentar un poco casos de éxito de Power Platform que ya se está usando en clientes. Pues, por ejemplo, en Pepsi, pues se han hecho pequeñas aplicaciones, un pequeño grupo de aplicaciones para ayudar a a la auditoría de la empresa, ahorrándole alrededor de $500,000 solamente con estas gestiones. Miami Heat en la NBA, a través de Power App y Power BI Análisis de datos, han conseguido incrementar su venta y de merchandising y de consumo de productos dentro de la instalación en un 30%. En Autoglass, por ejemplo, se han creado más de 40 aplicaciones para hacer todo el proceso de los empleados internos a la hora de reparar un automóvil. En fin, son varios ejemplos que sobre todo lo que te indican es que con poco trabajo, esfuerzo, se consiguen grandes resultados. Y vamos a centrarnos pues, en Power BI, que es lo que os quiero enseñar más en detalle en la charla. Power BI, como hemos dicho, pues es la herramienta para el análisis de datos. ¿Qué nos ofrece como ventaja? Bueno, sobre todo agilidad en creación de reports. Ahora veremos cómo con pocos clics
y teniendo una serie de datos ya cargados, pues se pueden crear varios tipos de report en poco tiempo. Es una solución de análisis empresarial, te sirve para analizar cualquier tipo de dato que tengas en tu empresa, cualquier tipo de indicador, de KPI. Se pueden hacer proyectos súper complejos y que ayudan a simple vista a ver el estado actual de tu compañía. La visualización de datos, como he comentado, la multitud de conectores. Conforme van pasando el tiempo, cada vez hay más conectores certificados por Microsoft a distintos orígenes de datos. Antiguamente, como he dicho, pues no sé, era un Excel o un SQL, pero ahora ahí te puedes conectar a GitHub, a cualquier API, no sé, hay conectores de bueno, SQL, a Data Factory, a Azure DevOps, hay miles bueno, miles no sé, pero cientos de conectores sí que hay para obtener datos. Y luego, si en el caso de que no tengas un conector en concreto, siempre puedes atacar a una API o a través de una query en lenguaje en PowerM, que es el lenguaje que utiliza para hacer las queries, pues, por ejemplo, conectarte a una API Insight que a través de la API con una query puedes cambiar. Y luego tiene los visuals y los controles por defecto, que son los controles que te ofrece Power BI para poder visualizar los datos. Aquí también decir que existe bueno, lo voy a comentar al siguiente, pero aparte de los visuales y controles por defecto, hay un marketplace en el que te puedes descargar controles creados por gente y también puedes tú crear tus propios controles. Aquí es lo que os decía, integración con múltiples servicios, marketplace para descargarte más controles y visuales, tipos de gráficos para poder usar. Y luego dos partes importantes, que es la posibilidad de compartir los informes o bien de embedirlos en webs. Para compartir un informe de Power BI, necesitas tener una cuenta de Power BI Pro. Y para compartirlo con gente de tu compañía, si lo haces a través del servicio de Power BI, pues ellos necesitan también tener, si es en un workspace que has creado, necesitan tener esa cuenta. Pero también se permite hacer el envío en páginas web, que se puede hacer a nivel de desarrollo con una cuenta de Power BI Pro. Puedes embedir en un iframe tu report en una web para que pueda acceder gente que no tenga cuenta de Power BI Pro. Y luego, para entornos ya productivos para compañías, pues tenemos las capacidades premium tanto de Power BI Embedded como Power BI Premium, en la que puedes tener servidores dedicados y puedes incrustar tus informes en tu web corporativa para que tus empleados puedan hacer uso de esos informes. Vale, uso empresarial y social. Aquí os pongo un par de ejemplos de cómo se puede usar Power BI tanto para a nivel empresarial. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo, un informe de ventas a nivel de país de la famosa AdventureWorks que nos ofrece en la base de datos de ejemplo de Microsoft. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo puedes usar Power BI para analizar tus datos de ventas. Yo, que he estado trabajando ahora en recientes proyectos con clientes, pues se adapta a cualquier tipo de negocio, a, no sé, tracking de envíos de un supermercado, a análisis de conexiones de usuarios a tus aplicaciones. O sea, puedes hacer cualquier tipo de uso empresarial. Aquí, por ejemplo, vemos el uso de, como comenta, por ejemplo, de un tracking de envíos también de una empresa inventada, pero bueno, vemos cómo se adapta a cualquier tipo de negocio. Y luego también tenemos, pues, le podemos dar un uso social. Recientemente en Braven, pues, por ejemplo, hemos creado un report para ver todo este tema que nos está afectando del coronavirus, para analizar un poco los datos que ofrece el gobierno en su página oficial
pues se montó para sacar un poco más de detalle, más de indicadores y ver cómo también Power BI nos puede servir socialmente para ver distintos tipos de cosas. Ahora veremos también que el report que vamos a ver de ejemplo, pues lo he usado, por ejemplo, para ver el consumo energético en estos días, cómo ha descendido. También hice un análisis también que en un artículo de cómo ver cómo ha mejorado la calidad del aire ahora que salimos menos a trabajar con el coche y demás. Entonces, bueno, se le pueden dar también múltiples usos sociales a la herramienta. Y ya entrando un poco más en materia de lo que nos hace falta, vamos a hablar de la herramienta para desarrollar los informes y múltiples herramientas, pero la oficial de Microsoft es Power BI Desktop y es la que se suele usar y los distintos conectores que hay. Como es una charla un poco de iniciación, tampoco me voy a meter en otro tipo de herramientas, pero bueno, saber que existen otro tipo de herramientas como Tabular Editor, DAX Studio, que sí que te ayudan sobre todo a analizar el performance de tu report y te ayudan a crear muchas métricas con script de forma automatizada, pero bueno, sería para una charla un poco más avanzada. Power BI Desktop, pues es como he dicho, la herramienta oficial de Microsoft, es una aplicación de escritorio que te descargas y que tiene el estilo este que veis aquí. En ella veis la región de donde se dibujan los gráficos, las de visuals. Tenemos los distintos tipos de visualizaciones que ofrece Power BI y luego también a la derecha un apartado donde están los campos del modelo de datos que nosotros hemos importado en nuestro informe. La conexión inicial a los datos, esto creo que era un vídeo, sí. Pues nada, tenemos ahí una pestañita en la que tenemos los distintos conectores que tenemos. Como veis, se ven el mogollón de conectores que hay ahí y es, dependiendo de la fuente de la que tengamos los datos, elegir el conector y obtener los datos. Esta se me ha duplicado, es la misma, ¿no? Sí. Vale. La preparación del modelo de datos, pues una vez hemos importado todas las tablas del origen de datos que tenemos, pues tenemos una parte en la que podemos tanto visualizar el modelo que tenemos importado, podemos añadir las relaciones entre tablas que deseemos y bueno, podemos ir también lo que es definiendo el modelo en sí que vamos a utilizar después para representar los datos. Decir que bueno, normalmente, que se puede hacer, el origen de datos no tiene que ser exactamente igual a lo que tú tienes. Normalmente en Power BI Desktop, en un informe de Power BI, perdón, tú importas una serie de datos, incluso pueden ser de varias fuentes, no tiene que ser solamente un SQL, puedes coger datos de una API, de SQL, de un Insight y de un Excel, y con esas distintas fuentes de datos, tú al final montas tu modelo, tus distintas tablas y encuentras la forma de relacionar una con otra, quedándote al final tu modelo cerrado, aunque tenga N fuentes. Y luego, pues bueno, la parte que hemos visto de crear los visuals. Pues ahora en el ejemplo práctico veremos como que una vez que tenemos el modelo, tenemos los datos cargados en las tablas, pues podemos poner los distintos tipos de visual, decirle qué campo vamos a mostrar y aplicar las fórmulas necesarias o crear las columnas customizadas que deseemos. Lo vamos a ver un poco sobre el ejemplo, que he puesto un ejemplo de cada uno. Esto es un poco un vídeo animado de la parte de los visuals. Vale, parte importante de Power BI, ¿con qué trabajamos? Bueno, hemos dicho que importamos el
los datos, que creamos nuestro modelo y vamos a trabajar tanto con métricas como con columnas calculadas. Porque normalmente cuando tenemos, por ejemplo, una tabla de ventas que hemos tenido un origen de datos, pues probablemente querremos calcular pues totales a nivel de año, year to date, o a nivel de month to date. ¿Cómo hacemos todos estos cálculos? Pues lo hacemos con las expresiones de análisis de datos, conocido como DAX. Y DAX es al final una colección de funciones, operadores y constantes que podemos ir usando para hacer toda esta serie de cálculos. Es similar o tiene bastantes funciones parecidas a las funciones que tenemos en Excel. Por ejemplo, aquí estamos viendo la función de suma, que igual que la que hay en Excel, pues hay distintos tipos de fórmulas. Y bueno, ¿qué parte importante, qué tres partes importantes tienen el concepto de DAX? Pues tiene la parte de la sintaxis, la parte de la función y la parte de contexto. La sintaxis es el ejemplo que estamos viendo, en la que tenemos una fórmula, tenemos en la parte izquierda, la es el nombre de en este caso es una medida o una columna, es el nombre de la medida. Igual que en Excel, para definir la fórmula de esa medida o de esa columna. Aquí estamos usando la función de sumar, que suma todos los números que contienen la columna 6amount en la tabla 6. Pues aquí vamos a obtener una métrica en la que obtenemos el total de las ventas de esa tabla. Pues a lo mejor para sacar un indicador, una tarjeta con el total de ventas del año en curso, pues podemos usar esta fórmula. ¿Qué más parte tenemos dentro de las funciones? Pues bueno, las funciones son fórmulas que ya están previamente escritas, como la de sumatorio, que podemos usar. Estas fórmulas pueden devolver tanto un valor en concreto, como hemos visto antes con un sumatorio, como también puede devolver una tabla. Podemos crear tablas calculadas a través de fórmulas DAX. Y estas son el tipo de funciones que tenemos. Bueno, los grupos de funciones que tenemos. Tenemos grupos de funciones de fecha y hora, de inteligencia de tiempo, de información, de fórmulas matemáticas, estadísticas, de texto para concatenar cadenas. En la documentación oficial que está todo, pues podéis ver un poco todos los tipos y variedades de fórmulas que hay para hacer los cálculos. Y luego la parte final es el contexto. El contexto que se divide en contexto de fila o en contexto de filtro. El contexto de fila es digamos que es el más fácil de entender, porque es para entenderlo fácilmente es la fila actual. Es decir, la fórmula se aplica siempre a una fila individual de una tabla y con ella, pues, no sé, pues imaginemos que queremos calcular, no sé, una división, tenemos un campo que es dinero gastado total y otra columna que es dinero gastado en un producto en concreto. Queremos sacar el porcentaje, pues hacer la fórmula de la división, puede ser que ese tipo de porcentaje y tenemos fila a fila qué porcentaje de ese producto estás gastando. Y luego el contexto de filtro, que sí que es un poco más complejo, pero es como aplicar unos varios filtros a un solo cálculo. La fórmula, por ejemplo, que estamos viendo en el ejemplo, usamos la función calculate, que lo que hace es evalúa el argumento de la medida. La medida la hemos definido antes, la de total sales era la del sumatorio total, pero vamos a calcular ese sumatorio en concepto de un filtro. Es decir, aquí le estamos diciendo quiero el sumatorio de todas las ventas, pero que cumpla en las que el nombre del canal
sea store, sea tienda. De esta forma, pues podemos tener para una misma métrica, podemos sacar otras distintas a nivel de tienda o a nivel de online, por ejemplo, si tuviéramos venta de tienda, venta online, haríamos otra métrica que fuese online sales, igual y dando de la métrica de total sales, pero en su caso filtrando por el tipo online. Y bueno, sin más, pues vamos a ver la parte práctica. A ver si aquí lo tengo. Sí. Un momento. Okay. Vale, este es un report que he montado un poco rápido, que como he comentado antes, del consumo energético. En estos días lo he cogido de la página oficial que hay, ahora os digo cuál es, pero bueno, tiene una API y lo que ha hecho es consultarla para ver distintas métricas, por ejemplo, el consumo medio en el año anterior y en este año, para ver el descenso que hemos tenido, pues evidentemente provocado porque ahora estamos trabajando en casa, la industria está parada y todo ese cambio se ve. Aquí otro gráfico con un consumo energético por mes. Ahora mismo está filtrado a año 2020 y estamos mostrando hasta el mes de abril el consumo acumulado por mes. Evidentemente abril también, está más bajo, aparte de porque se está gastando menos, porque todavía estamos ahí a 14. Luego aquí he puesto también un ejemplo para ver una de las fórmulas DAS que tenemos, que es el year to date, y vemos el acumulado mes a mes en el año actual y aquí el acumulado. Nada, jugar un poco con los filtros. Vemos que si cambiamos de año, tenemos aquí, bueno, no tengo el año completo de 2019, lo tengo desde abril, pero ha cambiado este gráfico que muestra datos de 2019, este también y este, pero este gráfico no cambia porque como lo que quiero es ver la comparativa de media entre los 2 años, pues no ahora os comentaré cómo he hecho para no filtrar. Y aparte, pues también por jugar un poco, un filtro por meses, en el que puedes seleccionar varios meses o ninguno o todos. Vale, esto que se ve aquí, ¿cómo se ha hecho? Bueno, voy a abrirme uno nuevo, voy a quitar este de aquí y vamos a ver cómo podemos hacerlo de manera un poco rápida. Si se abre. Pues aquí tenemos un lienzo en blanco y vamos a ver cómo, primero, como hemos dicho, cómo obtener los datos. Me puedo poner aquí, vale. Pues lo primero que hice, bueno, es irme a la página de datos de la red española eléctrica. Bueno, no voy a aburrir un poco la documentación, pero bueno, tengo aquí el endpoint que nos ofrece la documentación. Y aquí si nos vamos al tipo de conector web, aquí he metido el endpoint, que lo que tiene es, le estoy pasando que lo que quiero obtener, que es la demanda, la evolución, una fecha de inicio, una fecha final, los parámetros que pide la documentación. Entonces le damos OK. Ahora esto se me ha abierto en la otra pantalla también, que es la edición de la query. Aquí vemos que ha cargado. Bueno, al final lo que devuelve es un JSON. Un JSON en el que podemos navegar. Bueno, yo sé que los datos están aquí en la lista
Pues nada, una vez tenemos los datos, podemos convertirlos y expandimos los campos. Aquí vemos que los campos que trae este JSON es el valor, un porcentaje y la fecha. Pues aquí hemos visto, hemos hecho la llamada directamente a, que no sé si la tenía cargada aquí en Postman, para que veáis el ejemplo de lo que devuelve. Y bueno, aquí ya tenemos la primera parte del modelo importada. A ver si aquí os enseño en Postman lo que había inicialmente. Si me deja esto. Postman se ha quedado. No sé lo que pasa, pero bueno, mientras se abre el Postman, la primera parte sería la manipulación un poco de el dejar el dato como queremos. En este caso, bueno, lo primero que voy a hacer es aquí, a ver si me deja esto. Vale, ahora se ha abierto lo del Postman. Era esta. Vale, aquí el ejemplo de lo que os he dicho. El JSON que devuelve la API, pues es un JSON con una cabecera, con otra cabecera y luego con una lista de valores, que son los valores y las fechas. Esto es lo que hemos conseguido cargar aquí. Vale, ¿qué más podemos hacer por aquí? Bueno, lo primero, podemos nombrar la tabla. Aquí también vemos un poco, esto no me deja, pero bueno, podemos filtrar, podemos ordenar. En este caso podemos decirle qué tipo de campo es, podemos decir lo que es un campo de tipo fecha o de tipo fecha con hora. Si hay cualquier problema que dice marca el error, tenemos también aquí una ayuda que te dice el por qué no puede, por qué no te está haciendo la conversión. Y es que, por ejemplo, no entiende cómo convertir el formato de la hora UTC más 2 a un formato de fecha hora. Entonces, bueno, aquí quitamos el tipo. Aquí lo que podemos hacer es convertir el dato un poco. Pero aquí esto, vale. Pues podemos directamente hacer un replace porque a mí no me interesa nada de la hora. Esto con los milisegundos en el más 02.00 lo quiero reemplazar por nada. Y luego creo que había más datos por aquí, sí. Era igual. Era. Y ahora unos milisegundos más la hora. Vale, aquí tenemos ya la fecha un poco más limpia. Vuelvo a decirle que la quiero de tipo fecha y ya en este caso no hay ningún error porque sabe convertir cualquier tipo de fecha. ¿Qué más podemos hacer aquí? Nada, cambiar el tipo. Hemos cambiado el tipo. Bueno, vamos a renombrarla para dejarla un poco mejor. Esta también. Y esta también. Y aquí también la. Como veis, bueno, vais a ver que lleva más tiempo, a lo mejor, en este caso un modelo muy simple, una tabla, 3 columnas, pero siempre al principio el trabajo duro va a estar en la parte de transformar un poco los datos, de dejarlos como queremos, como nos van a hacer falta. Una vez dejada la tabla como la queremos, nada, aplicamos
Aquí se van a aplicar los cambios. Y vamos a pintar. Lo primero que voy a hacer es, si os acordáis, he dicho que teníamos un gráfico en el que no tenía en cuenta el filtro de fecha porque quería la comparativa de 2 años. Pues bueno, lo que voy a hacer es crear una copia de una tabla que se llame demanda sin filtrar. Que voy a obtener los datos de demanda. Va a ser una copia local de la misma tabla, pero bueno, no le voy a aplicar el filtro de fecha. Y luego lo que voy a hacer también es, para tener la dimensión de fechas en Power BI, lo que se suele hacer también es crear una tabla de tipo calendario. Voy a crear la tabla tipo, la voy a llamar dates. Y bueno, quiero que vaya desde el 1 de enero de 2019 hasta el 5 de mayo. Esta es una fórmula DAX que lo que te devuelve es una tabla y en la que se puede pasar unos parámetros, en este caso fecha de inicio, fecha final, pero tiene más parámetros. Una vez aplicamos la fórmula, si nos vamos aquí a la parte de datos, bueno, podemos ver tanto la tabla de fechas que acabo de crear con todas las fechas, en la que yo voy a volver a decirle que no quiero la hora, la dejo solo así. Vemos también la tabla de demanda, que es la que teníamos. Voy a aplicar también el formato, que creo que era, no sé si era con 4 dígitos en el año o sin 4 dígitos, con 4 dígitos. Y la de demanda sin filtrar, que bueno, la fecha me da un poco igual. Y ahora pues vamos a ver también la relación. Quiero una tabla, la tabla de demanda original la voy a querer filtrar por fecha y la tabla sin filtro la voy a dejar sin fecha. Entonces, bueno, aquí en la parte de relaciones puedo elegir la tabla que quiero filtrar, el campo, elijo el campo y el campo el que me da. Él solo llame B, que es una unión 1 a 1, la dirección la voy a dejar en ambos y nada, y la relación está activa en el momento de marcar. Aplico, cierro, esto recalcula un poco y bueno, ya tenemos el modelo inicial terminado con la tabla de fechas relacionada. ¿Qué queríamos mostrar? Pues bueno, hemos dicho que primero vamos a mostrar, vamos a poner por ejemplo primero los filtros. En los filtros teníamos, quiero recordar, a ver, uno que era, vale, el año, o sea, vamos a marcar aquí, pero deja solo el año, ¿vale? Le digo que sea de tipo dropdown, si me dejan, vale. Y bueno, como aquí en la parte de cada visual tenemos también, aparte de asignarle el valor, podemos, según el visual que sea, podemos aplicar una serie de modificaciones. Yo en este caso voy a marcarle que sea de solo una selección, no quiero que sea en varios años, o bien el 2020 o el 2019. Voy a elegir el 2019 y voy a ordenarlo descendiente para que el 2020 salga primero. Le voy a aplicar también, para que se me remarque siempre los filtros, bueno, lo dejo por ahí. Yo hoy pego y creo uno igual, pero en este caso voy a quitar y va a ser el mes. En este caso el mes voy a permitirle que sea de multiselección, que es como habíamos definido, ¿vale? Y voy a seleccionar todo. Bueno, pues ya tenemos los dos primeros filtros en la sesión. Y ahora voy a añadir un tipo de gráfico para calcular la media. Creo que era este el tipo de área, gráfico de área. Y nada, aquí ¿qué vamos a mostrar? Pues aquí queremos la media del consumo entre un año y otro. Como he dicho que este gráfico no quiero que sea afectado por los filtros, voy a utilizar la tabla sin filtrar.
Y nada, voy a usar dentro del campo de fecha, voy a utilizar el año y voy a utilizar como valor los campos de valores. Y en vez de hacer un count, bueno, decir que aquí no me deja todavía hacer muchas fórmulas matemáticas porque todavía no está definido el campo como campo de tipo decimales, está como texto. Entonces, bueno, le voy a cambiar también el tipo. Se puede hacer tanto desde la parte de datos como desde aquí. Vale, el gráfico que tengo hecho sí que lo tengo, pero el que estaban haciendo paso a paso, no sé si me va a dejar abrirlo, le voy a dar, ¿vale? Pero si no, pues lo que hago es enseñar lo que he hecho sobre este mismo. Bueno, pues le enseño un poco sobre este. El modelo sí que por lo menos lo teníamos ya hecho y estamos pintando este gráfico. Este gráfico al final había añadido el año ya, ahí estaba convirtiendo el campo valor en tipo decimal, que es lo que hemos dicho. Y bueno, aquí lo que he hecho es ponerlo y marcarlo como average, como media. De esa forma, pues bueno, como tengo solamente datos de 2 años, me va a mostrar solamente datos de 2019 y 2020. Como aquí esta tabla, que es justo la que está mostrando ese gráfico, no la he relacionado con fechas, por eso cuando filtramos por año o por mes, ese gráfico nunca se ve afectado. Es un gráfico que quiero que no cambie, que sea global. Luego, el gráfico de consumo energético por mes, pues bueno, este sí que va a tirar de la tabla de demanda, que es la que está filtrada por fechas, y voy a mostrar igual el campo fecha, pero solo el mes, y luego el campo valor sumado. Al ir a nivel, al tener en el eje los meses, pues me va a sumar el total de cada uno de los meses. En este caso, pues vemos el total de cada uno de los meses de 2019. Y luego lo que quería enseñaros es cómo crear una columna calculada con una fórmula, en este caso el year to date. Para crear una fórmula se le da aquí sobre la tabla y puedes crear la métrica o la columna. En este caso, bueno, va a ser una columna que lo que he hecho es usar la fórmula del total year to date, que lo que te hace es el acumulado mes a mes desde inicio de año a final de año. Si nos vamos a los datos, aquí en demanda podemos ver, por ejemplo, voy a ordenar ascendente, sí. Vemos que el primer registro del year to date tiene el valor, el segundo es el primero más el valor en curso y así va acumulando hasta llegar a diciembre de 2020, que está aquí. Y una vez que, a diciembre de 2019, perdón. Y una vez que inicia 2020, pues bueno, inicia otra vez desde cero y coge el acumulado de todo el año, de 2020. Y lo que he hecho aquí, pues es en un gráfico de barras, meter a nivel de mes y de día, que no sé si el de día está funcionando, sí, pero un poco raro, y meter también el máximo del year to date. ¿Por qué meto el máximo? Pues evidentemente, como hemos visto, si es un acumulado, no puedo hacer la suma, porque entonces no es el valor real. La suma es el valor final de cada mes. Entonces, bueno, usando aquí, cogiendo el máximo de ese valor de year to date, voy a coger el acumulado mes a mes de la cantidad energética consumida. En enero iban 23 millones, en febrero 44, incrementando. Y luego otro tipo de visual, que es una etiqueta, para mostrar el total. Total de 2020, pues 72,76 millones. ¿Qué más tenía aquí para mostrar? Pues poco más, el selector de meses y el de años. Tenía también abierto, pero claro, se me ha cerrado el enseñaros también una analítica, por ejemplo, de cómo se puede hacer también scrapping de una web.
pasándole la URL de cualquier web, puedes también definir, puedes obtener datos de un HTML o lo que sea. Y luego, como último, pues enseñaros, este ha sido el gráfico, digamos, fácil. Vamos, yo creo que lo hubiese terminado si no hubiese fallado el PC, pues ya lo tendríamos terminado. Habéis visto lo que se tarda en añadir un gráfico, lo que se tarda en añadir una columna calculada y lo que se tarda en ponerlo. Y luego trabajando un poco más a fondo en el report, si esto me abre algún día. A ver. Pues quería enseñaros algo más complejo como es el que os he comentado que hemos hecho en Braven para estos tíos. Y si esto... No sé por qué no me deja hacerlo bien. Parece que está pensando. No voy a copiar. Pues aquí el report este que os he enseñado del coronavirus fue un poco más avanzado, pero al final lo que hago es simplemente la fuente de datos es un Excel, lo único que, bueno, sí que voy trabajando y como veis, pues tengo creadas bastantes métricas, bastantes columnas calculadas para poder sacar cada uno de los datos que voy viendo aquí. Pero bueno, un report como este que tengo datos tanto a nivel acumulado como a nivel día a día, pues a lo mejor te puede llevar a hacerlo un par de días, un par de jornadas de trabajo, 16 horas. Quiero decir que en poco tiempo y bueno, una vez que ya te defiendes con el Power BI Desktop y sabes un poco cómo trabajan las fórmulas DAX y demás, pues puedes conseguir reports bastante avanzados en bastante poco tiempo. Y nada, no sé si tenéis preguntas, porque no sé si me están llegando aquí preguntas. A ver, es que no se me abre bien lo de las preguntas. A ver. No sé si por el chat me podéis escribir mejor que por las preguntas, porque la parte de preguntas, a ver. Vale, ahora la he abierto. Veo que no hay preguntas pendientes, ni hay nada en el chat. De todas formas, si tenéis cualquier duda, voy a poner otra vez mi dirección de Twitter por si tenéis dudas, queréis preguntar algo o si queréis ver cosas un poco más avanzadas de truquillo y demás que voy haciendo en el blog o bueno, o cualquier cosa. A ver si me deja poner PowerPoint porque creo que el PC no quiere ya hacer nada más. Vale, sí. Pues bueno, os dejo ahí mi dirección de Twitter y mi blog por si queréis preguntar. Tenéis dudas y no ha dado tiempo a preguntar por aquí. Perdonad por el fallido, pero que tengo el PC fatal y justo me falló en la última charla y me ha vuelto a fallar hoy. Pero bueno, creo que se ha podido ver lo que pretendía explicar en el webinar de hoy. Y nada más. Muchas gracias a Codehouse por haberme dado la oportunidad de dar el webinar y gracias sobre todo a vosotros por asistir. Nada más.